Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Brizuela y en nombre de Orgullo Rojo les doy la bienvenida a esto que la verdad es que no sabemos bien qué es, pero no es acaso lo que nos pasa desde hace casi 2 meses. Le pusimos especial de cuarentena a tono con este momento tan bizarro y tan raro que nos toca vivir a todos los argentinos, en el que no podemos hacer algo tan básico como salir de nuestras casas, o al menos tenemos que evitarlo lo máximo posible para cuidarnos. Y en medio de todo este quilombo, nos quedó Independiente, que claramente, igual que la redundancia, tiene sus propios quilombos. Y eso vamos a usar de disparador para informarlos y para debatir acá con mis amigos y colegas Juan Manuel Colomer y Román Failache, con los que vamos a estar hablando con ustedes acerca de todos los problemas económicos que ya vienen desde hace rato, pero que explotaron en medio de esta cuarentena, en la que uno de antemano podía suponer que iba a traer tranquilidad con el parate futbolístico y que le iba a dar tiempo a Independiente para, por ejemplo, recuperar algunos jugadores y llevar un poco de tranquilidad. Pero no, nada que ver. En Independiente esas cosas lógicas no pasan, sino que todos los problemas se volvieron cada vez peor y explotaron en medio de esta cuarentena, como les decía recién. Los problemas no son solamente económicos, sino que también hay de relación, y por eso es muy, muy importante tratar de debatir todo este tema y hacer el mayor análisis posible. Para eso estamos y para eso estamos haciendo este contenido, este programa especial de Orgullo Rojo. Vamos a tratar de la relación rota claramente entre el plantel y los dirigentes, cómo repercute eso en los hinchas. También vamos a hablar acerca de por qué a los hinchas, por ejemplo, nos cuesta ver a los jugadores como trabajadores, como personas que tienen también sus problemas, y entramos siempre en esa grieta, porque no solamente la política, sino también el fútbol como algo que despierta muchas pasiones, entra también en esta grieta, en las que nos ponemos de un lado o del otro y nos perdemos un montón de cosas que hay en el medio, un montón de verdades que hay de ambos lados, y no podemos nosotros como periodistas entrar en esa dicotomía en la que suele entrar el hincha, en la que opina que los jugadores sí reclaman, como en este caso son mercenarios, si no reclaman están a favor de los dirigentes, que a su vez son unos ladrones y deben plata, y son unos inútiles o incapaces si no traen jugadores en cada mercado de pases. Acerca de todo eso quiero debatir con mis dos amigos, a los que les doy la bienvenida, y los que también, por supuesto, está cada uno en su casa. Juan Manuel, buenas noches, ¿cómo anda por ahí todo? ¿Cómo anda Male? ¿Cómo anda la doctora? ¿Cómo anda, Javi? ¿Todo bien por acá? Sí, todo bien. Buena introducción. Los saludo a Román con su cuadro de fondo, como no podía ser de otra manera. Claro, sabe todo. ¿Cómo le Y va, con, muchachos? y con Ali por ahí tirado. Sí, Galí, que está durmiendo en la estufa. Bueno, bien, yo maquillando un poco la sonrisa y demás, porque la realidad es que este presente de Independiente a mí me tiene muy preocupado. Me tiene muy preocupado, como realmente yo creo que hace tiempo no veo Independiente en este contexto, y me atrevería a decir que tan mal administrado no sé si ha estado. No sé qué opinan ustedes, pero en los últimos años yo no vi a Independiente tan mal administrado, teniendo una deuda de la que ya después les voy a detallar, cerca de los 20 millones de dólares. Estamos hablando de una deuda que Independiente encima tiene que afrontar en un periodo corto de tiempo. No es que todo el pasivo de Independiente son 20 millones de dólares. Exacto. Por eso vamos a detallar las deudas que hay, vamos a detallar algunos de los problemas que tiene Independiente, por ejemplo, con FIFA. O sea, Independiente tiene que hacerse cargo de un montón de problemas, de un montón de incorporaciones. Y vos decías recién acerca de la administración, me parece que es muy pertinente que hagamos algo que ya le cuento a la gente que vamos a hacer en breve, que es repasar todos los mercados de pase de Independiente. ¿Sabes por qué me parece muy importante esto? Hablado de los mercados de pases, obviamente, de esta gestión. Porque me parece que hay un punto de quiebre en donde se empezaron a hacer muy mal las cosas que no se venían haciendo mal, a mi entender, y ahora cuando hagamos este repaso voy a explicar por qué pienso eso. Y también porque yo creo siempre que los hinchas, que estamos, obviamente me agrego porque
más allá de haber estudiado periodismo, todo esto lo estamos haciendo porque somos hinchas fanáticos de Independiente, nunca perdemos. Nunca perdemos y somos los que estamos presionando a los jugadores y presionando a los dirigentes en cada mercado de pase. ¿Por qué digo nunca perdemos? Porque son un montón los casos en los que nos quejamos porque no llega determinado refuerzo, y cuando llega y juega mal, nos quejamos también porque eso pasa. Y pocas veces nos hacemos cargo de lo que pensábamos o lo que opinábamos antes de la firma de un contrato, y después de que sucede lo que sucede, o somos unos fenómenos porque acertamos que era un gran jugador, una gran incorporación, o no decimos nada si pasa lo contrario a lo que opinábamos antes de la firma del contrato. ¿Vos qué opinás, Juana, acerca de eso? Lo que pasa que para mí en ese caso también habría que separar lo que corresponde al momento de la firma o de la contratación del jugador de lo que suceda después deportivamente hablando. O sea, nadie, así como cuando compras a determinada figura, eso no te garantiza que vaya a rendir en tu club, o al revés, cuando compras un jugador medio ignoto, tampoco te asegura que no va a rendir. Hay ejemplos de los dos casos, pero imagino que el dirigente tiene que estar un escalón por encima para poder gestionar esas cosas. Si está al mismo nivel que un hincha, corremos el riesgo de que se le termine firmando cualquier cosa a cualquier jugador solo porque hay una presión externa que indica que ese jugador tiene que llegar. Entonces, el dirigente en parte tiene que asumir esa responsabilidad y muchas veces no se hace, no hay sinceridad, no hay nadie que se pare enfrente del hincha y le diga, mirá, entiendo que quieran que juegue este jugador en el club, pero el club no está en condiciones económicas de afrontar la erogación de dinero que significa traer a este jugador. Entonces, no, y además, Juan, te agrego, no solamente la erogación de dinero, sino en el caso de Independiente, no hay un equipo de scouters, un equipo que diga, bueno, este puede ser un buen refuerzo para el próximo mercado de pases. En Independiente eso hasta hace 6 meses lo manejaba el técnico de turno. Ahora llegó la figura de Burruchaga para decir, bueno, para tener una puerta más que pasar a la hora de firmar el contrato. Pero hasta hace poco era Fernando Hidalgo prácticamente el que traía y sacaba jugadores de Independiente. Sí, por supuesto. Ahí empieza... Desde ese punto de vista, cuando vos tenés unos dirigentes que o toman malas decisiones porque son directas, o toman malas decisiones porque las delegaron en otra gente y se olvidaron del problema, como pasó en el mercado de 2018, que me atrevería a decir que puede llegar a ser la piedra fundamental de todo lo que está pasando hoy. Sí, claro. Sí, y bien vamos a revisar todos los mercados, me parece que todo el desastre empezó ahí. Y es paradójico, porque al mismo tiempo fue en el momento en donde Independiente estaba mejor parado, si se quiere, a través de las ventas que había realizado. O sea, en el momento en donde Independiente tenía la espalda económica más ancha, fue donde más desastre se hizo. Lo cual denota una incapacidad, una falta de gestión, también falta de presencia dirigencial, porque incluso me pasa en estos días que no veo al presidente. O sea, el presidente de Independiente evidentemente tiene otras cuestiones que no puede atender al mismo tiempo, y por eso terminan apareciendo personajes como desde Pablo para abajo, Yoyo, o incluso a veces nadie, en donde uno supone sí, el tema es que antes vos tenías un equipo dirigencial que te respaldaba, ponerle que no estuviera Hugo, estaba el Puma Damiani, estaba Fabio, tenías un equipo dirigencial. Hoy Independiente son 3 personas, de la cual, como vos marcás, el presidente no está, y los otros 2 más o menos van atando cabos sueltos. Yoyo Maldonado sale a hablar y si tenías un problema ahora tenés 3. Y te agrego una cosita que decía Juana, esto del mercado de 2018. Después, cuando vemos la lista de las deudas que tiene Independiente y demás, previo al 2018, Independiente tiene 2 deudas hoy en día que contrajo en ese momento, la de Fernando Morevieta y la de Emiliano Rigoni, que todavía se le debe una parte del pase a Belgrano. Pero después son todas posteriores al título de la Sudamericana. Cuando vos decís, en realidad esto tiene que ser al revés. A ver, si acabamos de ganar un título, vendimos por 50 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo escuchamos que vendimos por 50 millones de dólares? Y ahora, de golpe, tenemos 20 millones de dólares de deuda. Y que no es un mito, ¿eh? Independiente vendió por 50 millones de dólares. O sea, no es eso que está en los balances. es un dicho.
O sea, Independiente vendió por esa cifra y no supo qué hacer con esa plata, no la administró. Y lo más grave, hay un montón de cosas graves, lamentablemente. Yendo a la cuestión dirigencial, el trinomio, lo más triste, es que cuando aparece, cuando hace declaraciones, es para peor. Esto es lo que viene sucediendo ya desde hace un tiempo a esta parte. Tenemos como ejemplo lo que pasó esta semana, sin ir más lejos. O sea, si vos tenés que negociar con alguien que tiene razón, que está reclamando algo en todo su derecho, porque después podemos hablar acerca del rendimiento de determinado jugador, acá hay algo indiscutible que es que los contratos firmados hay que pagarlos. Y punto. En ningún contrato dice que el jugador va a cobrar o no, de acuerdo a cómo juega adentro de la cancha. Después podemos discutir qué tan bien juega, qué tan mal. Eso se premia o se castiga cuando se firma un contrato una extensión. Claro, sí. Pero la realidad es que más allá de todos los problemas que surjan desde el hecho de que el acierto o el error de firmar un contrato muchas veces está sujeto a cosas que pasan posterior a ese contrato, y ahora voy a explicar por qué digo esto, más allá de esto, hay una gran cantidad de errores en Independiente que a uno lo llevan a pensar de que la situación es gravísima ya desde hace rato y no es muy optimista de cara a futuro. Cuando hablaba de las declaraciones, por ejemplo, si vos tenés que negociar con alguien que te está exigiendo algo y está en todo su derecho, lo último que haces es tirar leña al fuego, o al menos eso indicaría la lógica. Bueno, el secretario general de Independiente en la semana lo que se le ocurrió decir es jugadores que hace 2 años están de vacaciones. La verdad que no es algo atinado si vos tenés que estar negociando con esa gente algo que vos le debés. Y paradójicamente, se supone que tendrían que aparecer otros dirigentes en la misma línea y sin embargo, Pablo, que uno entendería que podía ser el dueño de esa declaración, sale a decir que cualquier cosa que él tenga que opinar de los jugadores lo va a hacer mano a mano y en privado. Lo cual tiene lógica. Sí. Y no así lo de Yoyo. Así que ni siquiera en ese sentido pueden unificar y tener un mismo mensaje, decir, che, tratemos de que lo que decimos para afuera sea en esta línea, sino que ahí mismo se ve que es una improvisación constante y decisiones unilaterales hasta para declarar. Sí, porque uno entendería que pasan este tipo de cosas si fueran 10 los dirigentes que están hablando al respecto de una situación que pasa en el club. Pero siendo 2, porque el presidente es raro que hable, siendo 2 es hasta bizarro que se contradigan y no es la primera vez que pasa. Para que, Javi, te agrego una cosita, para que la gente entienda, hoy por hoy las relaciones entre el plantel de Independiente, ¿sí?, que generalmente se visualiza en la figura del Chino Romero, que es el capitán, y la dirigencia están completamente rotas. Esto es así. Sí, eso quedó clarísimo. La dirigencia hoy por hoy está negociando con Yoyo Maldonado, mediante Yoyo Maldonado, que ya se cansaron los jugadores de verle la cara, y mediante el Puma Damiani, que hasta hace poco estaba licenciado. Entonces, eso te habla un poquito de la confianza y del respaldo nulo que existe entre los jugadores y la dirigencia. Yo creo que también el problema es que me parece que se está usando este contexto de pandemia para subsanar errores sin pagar costos. O sea, en algún punto, no solo a Independiente, pero bueno, nos toca Independiente, en algún punto a los clubes les vino bien esto, porque tienen la excusa perfecta para ordenar o arreglar los desbarajustes que hicieron sin tener que pagar demasiado costo, ni económico ni político. ¿Por qué? Porque siempre está la excusa de, y mirá lo que nos pasó, mirá que en el Barcelona están recortando, mirá que en aquel fútbol también. Entonces, me parece que hay que decirlo porque es lo que viene, lamentablemente es lo que viene, y me parece que los jugadores también se lo ven venir, y por eso, aunque sea, van a tratar de cobrar lo que les corresponde hasta acá. Después, ¿qué va a pasar en adelante? Y probablemente vayamos hacia un fútbol en donde no veamos más a las figuras que cobraron en dólares. De hecho, Maldonado parece que aprendieron, porque ahora dijo que hasta que termine la gestión no van a firmar más contratos en dólares. Bienvenido, pero digo, lo podían haber pensado antes también, no es que el dólar se descubrió ayer. Claro. En definitiva, todo lo que va a venir apunta
a una especie de sinceramiento en donde todo el mundo dice, bueno, no podemos pagar, tenemos que jugar con juveniles, no podemos traer a este jugador porque no le podemos pagar el contrato ni el pase. Digo, y el contexto también un poco va a favorecer a Independiente en este caso y a la mayoría de los clubes del fútbol argentino al eliminarse los descensos. Es como que la rueda cierra perfectamente después de este contexto de pandemia y de crisis que está viviendo. Por algo los dirigentes de Independiente tampoco pusieron el grito en el cielo con todas las decisiones que tomaron en AFA, en donde claramente, al menos deportivamente, se vio perjudicado porque dieron por terminada una temporada en donde Independiente queda fuera de toda competición internacional, con todo el daño económico que eso significa. Y sin embargo, yo al menos no escuché a nadie protestar por nada, ni decir, no, pará, esto lo tenemos que revisar. Y eso que el presidente que decimos que no aparece en Independiente es flamante vicepresidente de AFA. Está bien, es flamante número... Uno de 20, los 43, claro, ¿no? uno de los 20. Pero en definitiva, ni desde ese lugar se vio una palabra que diga, no, pará, esto por lo menos revisémoslo, debatámoslo. Y sin embargo es como que se lo aceptó casi como si uno pudiera ver que, bueno, por algún lado tenemos que perder, que sea por lo deportivo, pero por otro lado me ayuda a solucionar algunas cosas que si no tuviera el perjuicio deportivo no lo podría hacer. Es que lo que tenemos que tener bien en claro, sobre todo nosotros que somos periodistas y decírselos a los hinchas, es que esta pandemia sirve como excusa perfecta para corregir un montón de cosas que se venían haciendo mal, pero a partir de este momento y de cara a futuro, no de todo lo que pasó. Independiente tiene deudas con jugadores desde el año pasado. O sea, no es que empezaron los desbarajustes económicos en Independiente empezaron a raíz de esta pandemia, sino que nada que ver. Independiente le debe muchísima plata a su plantel profesional por un montón de errores en la firma de contrato y también por un montón de imponderables. Ahora cuando empecemos a repasar, vamos a ver qué hay de los dos. Hay errores que son inexplicables y hay otros que son, la verdad que bastante explicables y de los que nos tenemos que hacer cargo, incluso los hinchas también. Con respecto a las deudas, el vicepresidente, en otra de las declaraciones desafortunadas, dijo en la semana que, obviamente, lejos de hacer autocrítica, esa es una política ya que adoptó tanto Hugo, el presidente, como también Pablo, en este caso, que fue el que dijo que todo era un ataque sistemático de Clarín y Olé. Capítulo. Y que Independiente, claro, y que Independiente tiene 800 empleados y le debe solamente a 8. Claro, lo que le faltó decir es que esos 8 cobran casi tanto como los otros 792, y no es un detalle menor, y que cobran esa cifra porque tienen firmado un contrato que lo firmó él. O sea, eso es lo que hace toda esta situación mucho más extraña. En cuanto al resto de la plantilla, pudimos averiguar que es cierto que está al día, y acá no hablo de los jugadores del plantel profesional, sino de los empleados de Independiente, que también son muy importantes. Están al día, no cobraron todo este mes, al menos por lo que pudimos averiguar, la gran mayoría no cobró todo el mes como se dijo, sino que cobró la mitad y tienen la promesa de que en los próximos días, antes de la mitad del mes, van a cobrar el mes entero, así que podemos decir que están al día, de verdad, de alguna manera. Si quieren, podemos empezar a repasar todos los mercados de pases de la gestión Moyano, ¿les parece? Como para ir viendo a ver cuáles fueron apuestas positivas, cuáles fueron apuestas negativas, cuáles fueron compras positivas, cuáles negativas, qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, y se van a dar cuenta que, y no voy a sorprender a nadie, porque de hecho ya todos lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos sufrido, hay un quiebre justamente en una de las noches más lindas de nuestras vidas. Ahí empieza un desbarajuste total en Independiente. Arrancamos en invierno del 2014 con De Felipe, ¿sí? Un año que arrancó horrible, en el peor momento de la historia de Independiente, algo que claramente no tenemos que olvidar, porque muchas veces se reclama eso, de recordar en qué situación estaba Independiente cuando agarró esta gestión. Eso, si bien es real, y hay que agradecerlo, también
tenemos que recordar en qué situación estaba Independiente en diciembre del 2017, cuando estaba dando la vuelta olímpica en el Maracaná, cuando tenía un montón de jugadores propios, cuando tenía jugadores que iban a jugar un mundial 6 meses después, cuando tenía jugadores que iban a ser vendidos por $15 millones. Bueno, es que eso hay que ser tampoco, honesto. esto tampoco se puede olvidar. Hay que ser honesto también, Javi, con uno mismo, y yo por lo menos, a ver, lo digo públicamente, no se me caen los anillos con nadie. La primera gestión de Hugo y Pablo Moyano fue buena en Independiente. La verdad es Coincido que totalmente. terminaron el estadio, dentro de todo, acomodaron las cosas cuando en la B los sueldos no se pagaban, armaron equipos dentro de todo, algunos ponerle que competitivos, otros más o menos, y demás cuestiones que administrativamente Independiente estaba bien. El descalabro es a partir de la noche del 17 de diciembre, cuando se pudre todo y Holland renuncia y después vuelve, y ahí hubo un par de cositas, Mirá, ¿no? Un par de piecitas de ajedrez que se movían. Arrancamos, yo no solamente que coincido, sino que para mí la gestión hasta fines del 2017 fue muy buena. Arrancamos en invierno del 2014 con De Felipe, que se va, y que nadie hizo demasiado esfuerzo para sostenerlo, y llega Almirón. Independiente en ese momento contrata es un mercado austero, ¿no? Tengamos en cuenta de dónde venía Independiente y el plantel. Una de las apuestas más interesantes que hace, o más onerosas, es la de Lucero, goleador en el Nacional B, que llega a Independiente, que termina haciendo 9 goles en 41 partidos. La verdad es que lo de Lucero fue una apuesta, a mí me parece que era una apuesta positiva, un jugador, un 9 interesante. Después, si terminó rindiendo o no, la verdad que no terminó siendo una compra muy positiva que digamos, pero me parece que no hay nada que achacar ahí. Riaño también llegó, terminó jugando 24 partidos, haciendo 4 goles, por una cifra mucho menor, o sea que lo de Riaño fue un préstamo y podemos adjudicarle el mote de apuesta, para mí también positiva, es un jugador que podemos decir que rindió. Jesús Méndez vino, libre, una apuesta, una incorporación interesante a mi entender, 55 partidos, 2 goles. Vino Montoya, en una cifra que quizá haya sido elevada en ese momento, 5 millones de pesos, terminó jugando un partido solo, ¿se acuerdan ese papelón contra Alianza Moldes? Sí. Por Copa Argentina. Terminó jugando un partido solo, quizá no por desmérito de él, sino porque el titular era el Ruso Rodríguez y no se lo necesitó. Después podemos discutir si el Ruso Rodríguez tenía que ser titular en Independiente o no, pero esa es otra discusión. Vino el Drupi Gómez, ahí sí era una apuesta, a mí me parece que era una apuesta interesante. Después no rindió, la verdad que le hizo un gol creo que a Arsenal, si no me equivoco, de tiro libre en la finalización de un campeonato, pero tuvo muchos problemas, se fue a Quilmes, volvió. La verdad que el Drupi Gómez no rindió en Independiente. Ahora, ¿qué le vas a decir a los dirigentes que hicieron una apuesta por un jugador que parecía interesante? O alguno de nosotros dijo, ¿cómo vas a traer al Drupi Gómez que es un desastre? Yo la verdad que no. A mí me parece que era una apuesta interesante, una compra, porque vino por 5 millones de pesos por el 50%. Después, Escudero, no hay mucho para decir ahí, lesión contra un banderín del córner, un papelón, pero ahí no, Escudero vino vino libre, digamos. Una de las mejores incorporaciones de esta gestión llegó en ese mercado de pases, no sé si se acuerdan de quién estoy hablando, Defensor él. Sí, pero eso es el segundo mercado de pases, ¿o no? Sí, Tagliafico decís. No, estoy hablando de Víctor Cuesta, que llegó de Huracán por 4. Llegó de Huracán por 4 estábamos haciendo buenos defensores. Bueno, pero Cuesta. Yo no hablé de buenos defensores. A mí me parece que Cuesta es un buen defensor, pero no hablé de buenos defensores, sino de una de las mejores incorporaciones en cuanto a negocio de la gestión. Vino por 4 millones de pesos que. En el caso de Cuesta, ¿no es que llega después del mercado de pases? ¿No es así? Creo que usan el artículo que te permitía incorporar por una lesión por un jugador, ¿no era así? No, a mí me parece que no, que Cuesta llegó a tiempo, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que no lo recuerdo exactamente. 4 millones de pesos dice.
lo vendió en 4 millones de dólares. Una de las ventas por las que Independiente todavía tiene que cobrar. Eso lo dijo Pablo Moyano en la semana, sin hablar del monedas, monto. Pero Inter monedas, todavía le debe a Independiente y es uno de los ingresos. Claro, no es de... Bueno, dámela, ¿no? Esa moneda, pero sí, estamos hablando que con todas las deudas que hay, claro. no es mucho el alivio que traería eso. Cuesta vino y jugó 87 partidos, hizo 6 goles, como decía, 4 millones de pesos y se lo vendió en 4 millones de dólares. Un negocio para Independiente en un defensor que al menos a mí me gusta y me parece que rindió. También vino Aguilera por 3 millones de pesos, sin pena ni gloria pasó. En síntesis, ese mercado de pases me parece que es positivo, en el que no hay demasiados errores que se le puedan achacar. No recuerdo en este momento qué jugadores podrían haber venido en vez de estos, pero la verdad es que no hay demasiado para decir. O sea, no es que Independiente gastó una fortuna en jugadores que todos sabíamos que no iban a rendir. Al menos a mí me parece eso. Si quieren podemos pasar al siguiente mercado de pases, uno de los mejores de esta gestión, y me parece que uno de los mejores de Independiente, claramente, en los últimos años. Bueno, no arrancó del todo bien, porque voy hablando de Emiliano Papa, que vino libre, pero eso significa que Independiente no tuvo que erogar demasiado dinero para su venta. Acá vino una compra importante, que podemos debatir si salió bien, qué tan bien salió. La verdad que no termina siendo bueno porque es un jugador que se fue a préstamo varias veces, pero Lucas Albertengo era un jugador que quería muchos equipos y que me parece que era una compra muy interesante en ese momento para Independiente, que pagó cerca de 30 millones de pesos, que ahora suena poco, pero la verdad que en ese momento era un montón, por el 80% del delantero, que jugó 63 partidos y hizo 15 goles. Un arranque tuvo Lucas impresionante, después lesiones y demás, nunca volvió a ese nivel, pero terminó dando la vuelta en el Maracaná antes de irse a préstamo varias veces y tiene un gol cada 4 partidos. O sea, es debatible qué tan negativa fue. Aparte de lo que decías, Albertengo era el delantero que en el mercado de pases que lo trajo Independiente se lo disputaba, por ejemplo, San Lorenzo. Y estábamos acostumbrados a otros mercados en donde Independiente quería un jugador y nunca llegaba y terminaba yendo a otros equipos. Y a otros equipos que no eran Boca y River. O sea, estamos hablando se iban a cualquier otro equipo del fútbol argentino. Y en este mercado de pases Independiente no solo Albertengo, sino que trae a un jugador que lo querían todos los grandes. Un jugador 3 de Banfield que termina levantando la copa en el Maracaná en otra de las muy buenas incorporaciones que hace Independiente en esta gestión. Que vino con Toledo. Viene en combo con Toledo, ¿no? Una compra que, bueno, no salió del todo bien lo de Toledito, pero Tagliafico, 111 partidos, 2 goles. De menor a mayor. Sí, de menor y otro a River. El otro de River de cabeza, es verdad, no me acordaba de ese gol. Sí. En el día del 3-0, si no me equivoco. El 3-0, el mejor partido de Pellegrino. Sí. 5 millones de dólares al Ajax fue vendido Tagliafico, en una cifra muy inferior a lo que su jerarquía indica. Lo que pasa que, recordémosle a la gente que no es que Independiente hizo una mala venta con Tagliafico, sino que era un jugador al que ya se le había prometido varias veces que se le iba a aceptar una oferta para ir a Europa, que era lo que quería hacer. Tagliafico aguantó, no así, por ejemplo, bueno, no quiero dar nombres, pero hubo otros jugadores que no aguantaron cuando le dijeron, ¿por qué no te quedás, que estamos haciendo un equipo competitivo? Que, bueno, Tagliafico aguantó, cuando salió campeón le dijo, ya está, muchachos, me tengo que ir. La mejor oferta que llegó, la del Ajax, un club importante, y puede seguir entrando dinero por Tagliafico si es que se lo vende, como uno supone, a muchísimo más que eso, a otro grande europeo. ¿Quién llegó también? El Torito, un jugador que claramente le ha rendido Independiente, que una lesión a lo mejor en su mejor momento hizo que baje el nivel, pero después lo subió. Cuando parecía que se iba a Belgrano, no sé si se olvidan, la verdad que el Torito volvió, rindió, y es otro de los que terminó dando la vuelta en el Maracaná, y los que uno cree que fue muy mal vendido, si no me equivoco, en $1,5 millones a México, uno de los jugadores titulares
y por los que después vino, por ejemplo, Pancho Silva, que vamos a hablar más adelante. Aquino también llegó, sin pena ni gloria. Graciani, otro peor incluso. Victorino, un jugador que vino libre, era una apuesta interesante, un jugador con mucha experiencia, que después se fue porque Independiente no tenía copas para jugar. Fue ahí cuando se pierde la liguilla con Pellegrino y Victorino decide irse en acuerdo con los dirigentes también. Y el Tren Valencia, ¿se acuerdan? José Valencia. Sí, el mejor contestador de teléfono. Que le pidieron amablemente que se vaya cuando llegó el Cebolla Rodríguez, ¿no? Después porque no había cupo de extranjeros y bueno, le pidieron por favor. Lo mandaron a secuestrar. Bueno, pero el Tren Valencia venía de una buena temporada en Rosario Central, si mal no recuerdo. A ver, no era el delantero a traer, pero digo que era un recambio interesante, que podía llegar a andar, quizás te salía bien. No había sido... Es que de hecho, acá yo no veo grandes errores en las incorporaciones. ¿Y por qué? Porque podemos decir Graciani, Valencia, o sea, Aquino, bueno. Pero la verdad es que Independiente, Graciani vino a préstamo, Valencia vino a préstamo, Victorino vino libre, Papa vino libre. O sea, no estamos hablando de erogaciones de dinero, no hay errores groseros para incorporar al equipo. Al mismo tiempo se podría decir que el error es no reforzar de buena manera al equipo. Porque exactamente. No hubo erogaciones de dinero, pero tampoco se formó un equipo muy competitivo o que al menos uno tuviera la expectativa de que pudiera ganar algo. Mirá que estamos hablando de que vino Albertengo y Tagliafico ahí, en ese momento. Sí, en dos mercados de pases, dos jugadores buenos, pero digo, Independiente no se reforzó como para decir voy a pelear el título este año. Está bien, venía de un contexto adverso, que incluso había hecho milagros con el Almirón en uno de los torneos, casi peleando en un campeonato a Boca, si mal no recuerdo. Yo creo que después de lo que había hecho Independiente, claro, es un mercado de pases después de Racing campeón, a fin del 2014. Y después de la cantidad de puntos que había sacado Almirón, que hubo momentos en los que hasta nos ilusionamos con pelear el campeonato, a mí me parece que no. Arrancamos el 2015 muy esperanzado con este equipo y lamentablemente no rindió, todos sabemos lo que pasó. De hecho, por eso se fue. Es que paradójicamente cuando menos tenía, mejor hizo jugar al equipo y cuando más tuvo, peor jugó. Exactamente. Pasamos a invierno del 2015, en el que viene el Cebolla Rodríguez como máxima apuesta, una gran incorporación para Independiente, que después salió horrible porque se lesionó 423 veces. Pero la realidad es que estábamos todos más que felices cuando vino el Cebolla. Pero no hay ninguna duda ahí. Sí, en realidad, bueno, yo, perdón, vengo a poner mi objeción. Es un jugador que vos escauteás un mes, ni siquiera te digo que lo tenés que seguir un año, ir a ver todos los partidos, un mes y ya te das cuenta que no puede jugar, pero que no puede jugar porque el estado físico no se lo permite. Roma está en Peñarol hace años y juega, ¿eh? Bueno, evidentemente... ¿Y quién hubiera dicho en ese momento? Porque está claro, nosotros de hecho lo sabíamos también, se había lesionado varias veces, pero si no podías traer al Cebolla. Estábamos hablando de un jugador primer nivel para el fútbol argentino. Sí, Cebolla Rodríguez estaba en Brasil sin jugar. Sí, pero el Cebolla Rodríguez sin margen de error físico no viene a jugar a Independiente, o sea, lo sabemos perfectamente. Sí, es como, no sé, pretender que Agüero vuelva a los 28 años, la verdad es que no es algo que va a pasar. O sea, Agüero va a venir cuando haya un margen de error importante. A ver, ¿quién faltaba? En realidad había nombrado al Cebolla nada más, igual no es un mercado de pase muy importante. Vino Pellerano, Hernán Pellerano, un jugador que a mí me parece que rindió, que hizo una buena dupla durante el mejor momento de Pellegrino con Cuesta. Vino y se fue a préstamo a Olimpia. Independiente erogó 9 millones de pesos en ese momento. También vino Pablo Pereira Díaz. Néstor. Bueno, libre, ¿no? El Cebolla libre. El Marciano Ortiz en
una corporación importante en cuanto a dinero que no le salió del todo bien a Independiente, la verdad, pero el Marciano era un jugador importante para... Lo mismo con Vera. Diego Vera, 15 millones de pesos, de dinero en ese... Se te está cortando, Javi. Jugado con... Y así había hecho una gran dupla con Albertengo, ¿sí? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí te escucho bien. Sí, como ¿Ahora que sí? va y viene. Sí. Bueno, perfecto. Decía que Vera era el jugador porque Independiente había pagado más en ese momento, 15 millones de pesos, 56 partidos, 16 goles para Vera, que se fue ya con, un tiempo más adelante ya con Holland. Otro mercado de pases en el que podemos decir, bueno, el Marciano Ortiz, gastaste mucha plata en el Marciano Ortiz, porque 11 millones de pesos en ese momento era un dinero importante. La verdad es que no hay un despilfarro ahí. El Marciano Ortiz me parece que era, no sé si de lo mejorcito que había para comprar, pero una apuesta interesante. No veo grandes fallas, grandes errores. Pellegrino, sabemos perfectamente cómo le fue, tuvo un momento muy bueno. Quizá la cresta de la ola es el 3-0 a River. Después, la verdad que no pudo cumplir con el objetivo final, que era jugar la Copa Libertadores. Verano del 2016. Acá viene otra de las varias. Dos, en realidad. Son 4 de las compras. 2 son de las mejores que hizo Independiente. Una es el arquero. ¿Sí? O sea, el arquero que hace 4 años que está en el club. Llegó a principios del 2016. $1 millón en 2 veces, porque Independiente, no sé si se acuerdan, que era un préstamo que había pagado y después tenía una opción de compra en la que se le descontaba ese préstamo. Independiente erogó $1 millón en un arquero que hace 4 años tiene y que me parece que ahí la embocaron. O sea, sí, está claro que con campaña la embocaron. Y de paso nos sacamos al ruso Rodríguez encima. O sea, salió todo bien en esa compra. Rigoni es otra de las grandes compras de ese mercado de pases. Independiente pagó 15 millones de pesos por el 50% del delantero del jugador de Belgrano, ambidiestro, 56 partidos, 17 goles para el jugador que se fue al Zenit por ¿cuánto? ¿Alguien 4 sabe? millones le deberían haber quedado Independiente, pero no lo vamos a saber nunca porque no fue complicado. O sea, está el Triángulo de las Bermudas como uno de los máximos misterios de la humanidad, y otro de los máximos misterios es por cuánto se vendió Rigoni. Lamentablemente nunca lo supimos, tampoco los de Belgrano, que tenían que cobrar parte del pase, y es uno de los problemas que tiene Independiente ahora, muchos años después. Después, los otros 2 goles que vinieron son 2 apuestas que una salió mal, pero era una gran apuesta, por la que todos pedíamos, y el otro, un jugador que es uno de los que ahora tiene un mayor conflicto en un error dirigencial difícil de explicar. El primero que decía que vino libre es el Tanque Denis, un jugador que queríamos todos, que estábamos esperando que se vuelva, que se pegue la vuelta. Lo hizo, no le fue demasiado bien, 29 partidos, 5 goles para el Tanque, que llegó libre, o sea, en un acierto, porque la verdad que decir, no, con todo lo que jugó, todos queríamos al Tanque en ese momento. Y el otro es Leandro Fernández, un jugador por el que Independiente pagó, y pagó bien, más de $1,5 millones, 57 partidos, 18 goles, el primero en un clásico contra Racing. ¿Y por qué decía que es un jugador que ahora está en un problema muy grande con Independiente y que es un error dirigencial, que no es un imponderable? ¿Por qué? Pues se fue a Vélez un año a préstamo y volvió a Independiente solamente con 6 meses de contrato. O sea, Independiente presta a Asís, a Temperley, y le renueva el contrato para prestarlo. O sea, y a Leandro Fernández se lo prestó a Vélez y no le renovó el contrato. ¿Se entiende? O sea, eso no es un imponderable. Ahí hay un error dirigencial grave. Encima, en estos 6 meses, si bien hubo charlas con Bragarnik, hubo charlas con el delantero, todavía no se llegó a un acuerdo. Leandro Fernández puede quedar libre, ¿sí? En un error inexplicable, sobre todo en este contexto. O sea, es muy difícil renovar un contrato en medio de este quilombo que tiene la dirigencia con el plantel. Es que entonces, el dilema que deben tener es ese, digamos, perder patrimonio
o pagar sumas que por ahí evidentemente no pueden y recién ahora se están dando cuenta que no pueden. Es que vos en este caso tenés de los dos. Tenés imponderables y tenés errores. Un error grosero no haberle renovado el contrato. Como si se lo renovó a Benítez, que se fue a préstamo a Brasil, y le renovaron el contrato. O sea, no pasó lo mismo con Leandro. Eso es un error grave. Y ahora tenés imponderables, porque ¿qué haces con Leandro? O sea, por un lado tenés la opción de ceder ante lo que pide, que puede llegar a ser mucho más de lo que... Claro, no, obviamente, no sabemos lo que es. No quiero decir que Leandro está... Quiero darlo como ejemplo de imponderables que pueden surgir en medio de negociaciones para renovar contrato. Vos tenés a los hinchas por un lado diciéndole cómo no le vas a renovar a Leandro. Leandro que te está pidiendo lo que él cree que le corresponde y lo que seguramente el club en este momento y en esta coyuntura no le puede pagar. Entonces, ¿qué haces? Lo perdés al jugador y por ende patrimonio del club, le pagás más de lo que vos podés y dentro de unos meses te van a decir, pero ¿cómo es que vos firmaste un sueldo como el que está cobrando Leandro Fernández? ¿Y qué querés? ¿Se entiende lo que digo? Hay muchos imponderables. Lo que pasa es que en algún punto, si vos querés cortar con esto, y yo dudo que el corte lo pueda dar la misma dirigencia que ahora me quiere venir a vender, que aprendió que no tiene que firmar contratos en dólares, o al menos no $1 libre. Porque el problema por ahí no es atar $1, pero por ahí podés firmar en el contrato cuestiones que no estén vinculadas a $1 libre. Yo dudo que ese corte lo pueda hacer la misma gente, pero en ese sentido lo tienen que hacer, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Van a estar en la misma dentro de 1 año o 2 años, vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo. Entonces probablemente sea parte del perjuicio, de la pérdida, del famoso pagar los errores, pero en algún momento hay que hacerlo. Y evidentemente, sin saber lo que está pidiendo Leandro Fernández, pero si hay alguien que está gestionando y entiende que lo que está pidiendo no se puede pagar o no corresponde, y bueno, entonces está perfecto. El tema es lo que decíamos hace un rato, que no se use todo como excusa para sacarte de encima jugadores que por ahí, y yo no sé quién te puede venir a decir que Leandro tiene poder de reventa hoy. La verdad que no tuvo un buen último tiempo, en Vélez no tuvo buenos partidos, tampoco es que lo adoraban en Vélez. En definitiva, me parece que el mejor momento de Leandro Independiente ya pasó. Si es recuperable o no, no lo sabemos. Pero ¿sabés lo que pasa? Por lo menos para mí, que este es uno de los casos en los que vos estás sujeto a lo que va a pasar después. Y si yo te planteo 2 escenarios, ninguno de los dos es una locura. Y son cosas que vamos a coincidir los 3 que pueden llegar a pasar. Vos no firmás con Leandro porque considerás que te pide mucho más de lo que vos podés pagar. ¿Sí? Es algo lógico. Se va a Godoy Cruz y hace 15 goles y Godoy Cruz lo vende en $2 millones. No te estoy diciendo una locura, $2 millones. ¿Qué pasa con los hinchas y los dirigentes? Te matan. Bueno, está bien, pero por eso en definitiva estamos hablando de coherencia. Si vos haces eso con Leandro Fernández, quiere decir que con esa misma coherencia tenés que hacer lo mismo con los jugadores que tenés y tenés que renovar o tenés que sentarte a renegociar los contratos y con los nuevos que vayas a comprar si es que existe la posibilidad de comprar. Porque Independiente puede afrontar mucho tiempo sin poder comprar a nadie o porque no tenga la plata o porque esté sancionado, que es el peor de los escenarios. Eso es lo que yo iba a decir, muchachos. Independiente, si no es en junio, va a ser en diciembre, pero es casi un hecho que va a estar 3 mercados de pases sin incorporar, salvo que de repente aparezca mágicamente la plata y empiece a sanear las deudas económicas que tiene. No creo que vaya a pasar. Ahora, entendiendo este contexto, vos tenés un plantel que se te va a debilitar, que te lo vas a tener que nutrir con inferiores y no mucho más. No sé, en el caso de FIFA me parece que no se puede el tema de los agentes libres para incorporar. Yo entiendo que esto no es así. Entonces, por lo menos tratemos de proteger el patrimonio que hoy tenemos en el club, que en el mayor de los casos se nos está yendo, porque va a haber salida de jugadores. Esto, como les contaba antes, hay relaciones rotas entre los dirigentes y los jugadores, las que
se puedan salvar, tratemos de salvarla, porque es patrimonio que pierde el club, el que pierde es Independiente. Vamos a ser inflexibles, es lo que dicen los dirigentes, que no quieren salir al aire, pero sí contestan mensajes o hablan acerca de la situación. No así los jugadores que optan por hacer silencio en medio de este contexto. Así que yo calculo que sí, Independiente se va a desprender de varios jugadores en este receso y veremos qué pasa con Pusineri y con qué plantel va a contar para cuando vuelva al fútbol. Lo que pasa es que lo que decíamos, ¿no? Si no tenés coherencia, vos decís, bueno, me saco de encima a Leandro Fernández porque no puedo pagar esta locura que me pide, que no sabemos cuál es. Después no me puedo dar vuelta y pagar 2 millones por Chávez. No, eso está clarísimo. Y aparte la locura que te pide ha tenido mucho de esa incoherencia esta dirigencia. Entonces, es que vamos a ver cómo empiezan a pasar todo ese tipo de cosas que al menos hasta ahora no viene pasando. O sea, de todo lo que nombré, si bien podemos decir, bueno, tenés algún Chávez metido ahí en el medio de todos los nombres que dijiste, por ninguno pagaste $2 millones. Pero yo quiero hacer énfasis siempre, en la siempre hay que hacer la balanza entre... Perdón, Javi, dale. Estamos medio, se ve que hay mala conexión. Decía que la locura esta que vos llamabas, Juan, de pagarle a Leandro Fernández lo que pide. Digo, la locura se la firmaste vos, la firma tiene Pablo Moyano, Hugo Moyano, o sea una locura o no. No, lo firmado sí, lo firmado está perfecto. El tema estaba hablando de lo que pide para firmar la renovación. Sí, que no sabemos cuánto es. No sabemos. Lo que está firmado, yo no me muevo ni una coma de lo que está firmado. Lo que está firmado. Bueno, y me quiero alejar de la tentación de caer en que como, no sé, perdieron con 9 jugadores con Racing, entonces no tiene que cobrar nadie. Yo me quiero correr de eso. Lo que está firmado y hay que apuntar a quienes lo firmaron en todo caso. Y después, si querés, hablamos de lo deportivo y de quién merece seguir y quién no, y quién tiene que estar en Independiente y quién ya no. Ahora, lo que está firmado, el jugador lo tiene que cobrar. Totalmente. Y vos no estás en una postura, porque Javi, vos marcabas que pudiste hablar con alguien que te dijo que van a ser inflexibles. ¿Y en qué posición te pones como para decir, wow, bueno, ahora vamos a ser inflexibles? Si hace 6 meses que estás, ojalá fuesen 6, hace 10 meses que estás atrasando sueldos, con promesas que no cumplís, con cheques que de dudosa proveniencia. ¿En qué postura, qué te avala a ponerte en esa postura y decir, bueno, ahora vamos a ser inflexibles? Si vos no pagás sueldo, como por ejemplo es el caso de Gastón Silva, el otro día la representante, que es la madre, dijo que no le pagan desde noviembre. Ahora, con respecto a eso, a mí me llama la atención, porque uno, no sé, les pasará a ustedes en sus casas, que cuando vos no tenés plata para pagar determinada cosa, te podés dar cuenta porque capaz que, no sé, saliste mucho a comer afuera, o gastaste mucho en ropa o en lo que sea, pero la plata que tenés, sabés a dónde está y a dónde fue. Ahora, en Independiente hay un montón de plata que uno no puede identificar a grandes rasgos dónde está, porque no es que uno dice, no, pero mirá, pusieron el techo. La verdad que por ahí no era momento de poner el techo, pero ahí se nos fue mucha guita. El techo, nada, sigue siendo una promesa. Los pases, todos los días te das cuenta que hay pases que no se pagaron, entonces tampoco fue la plata ahí. Los salarios, hace 4 meses que no se pagan, tampoco fue ahí la plata. Grandes obras en el último tiempo, tampoco hubo. ¿Dónde está la plata? Sí, eso, y encima no hay ninguna oposición que forme una investigación, qué sé yo, algo como para decir, bueno, a ver, vamos a tratar de encontrarla. Lógicamente nadie se quiere poner en contra de Moyano. Pero muchachos, Independiente vendió por $50 millones, lo dijimos al principio del programa, y hoy está debiendo 20. Entonces, ¿qué hiciste? Vos podés pagar sueldos de más o firmar cosas de más que hoy no te comprometiste a pagar y no podés terminar pagando. Podés terminar haciendo cosas raras, como fue el caso de Gonzalo Verón, que le terminaste pagando la salida de la MLS en un contrato que ni Aldo Civi no podía pagar el 30%. También tenés el caso de Pablo Pérez, que terminás pagando a un jugador para que juegue en otro lado. Eso no debe existir club en el mundo que haga eso. No, tal cual.
Ahora vamos con eso. En el 2016, a mediados del 2016, en invierno, vino una de las peores compras de Independiente. No por la cantidad de plata, porque fueron $300.000, pero llegó Damián Martínez para reforzar al equipo de Milito. Damián Martínez no solo que fue una mala compra desde el principio, porque era un jugador que incluso están los audios, la gente puede escuchar lo que opinábamos de Damián Martínez cuando llegó. No solo por eso es una mala compra, sino porque también después, en una muestra de incapacidad para negociar, Independiente pierde al jugador en un enroque que se hizo con Brites, Unión y Central, no sé si ustedes lo recuerdan, en lo que los dos estaban a préstamo y tenían una opción de compra similar, y en vez de hacer un mano a mano, porque Brites en Independiente, si bien no la estaba rompiendo, era un jugador que cumplía, y Damián Martínez en Unión estaba jugando bien, de hecho había ido a préstamo 2 veces. En vez de hacer eso, Independiente se queda con Damián Martínez y se lo termina quedando Unión por muchísimo menos de lo que recibe Unión por Brites, que lo compró Central. En una muestra, o sea, Independiente lo durmieron, Central y Unión. Una cosa maravillosa. Sí, Independiente decía tenía que gratis a Brites. Lo podía, o sea, era un trueque. Era decir, bueno, tenía que hacer un cambio mano a mano y listo. Los dos tenían la misma opción de compra. Y Unión se termina quedando. Y si a vos te duerme Unión, después no se lo vendas a Unión. Claro. O sea, pero bueno. También llegó Albil, que bueno, nos dio una alegría grande ahí a fines del 2017, y que vino libre. Y es un jugador que venía más que para jugar, para acompañar, ¿no? Porque la verdad que esté en jogging en un clásico nadie se lo imaginaba. Vino para acompañar. Fue un pedido de Milito. Sí, y todos coinciden en que fue un jugador muy importante para unir al plantel y que su experiencia ayudó y mucho en momentos como los de la Sudamericana 2017. Y llegaron 2 incorporaciones muy buenas. Una fue Sánchez Miño por $1,5 millones, pedido por Milito también, jugador que todavía está en Independiente. Y el otro es Maxi Mesa, una compra que se erogó mucha plata, que podría haber salido mal, porque Maxi vino por $3 millones, pero salió muy bien porque no solo que nos dio una copa rompiéndola en la Sudamericana 2017, sino que se fue por $15 millones. Una de las ventas más importantes en la historia de Independiente, un jugador que hasta jugó un mundial y nos llenó de orgullo ahí a mediados del 2018. Pasamos al siguiente mercado de pases, ya con Holland. Vino Neri Domínguez, que todavía no entiendo por qué se fue a Independiente, porque era un jugador que cumplía y Independiente no tenía que pagar. Neri Domínguez vino. También vino libre, uno entiende que por un sueldo importante, pero llegó libre de Banfield. Un jugador importante, que después no rindió, hizo un solo gol en un triunfo agónico contra Huracán y nada más. Vino el Puma Gigliotti, un jugador que tendríamos que decir que fue una de las mejores incorporaciones, pero lo cierto es que con la venta mancharon eso, porque al Puma Rodríguez lo regalan después siendo goleador del campeonato. Vino por $1.300.000 de China, jugó un montón, hizo un montón de goles, también la rompió en el final de la Copa Sudamericana. Tuvo momentos mejores y peores, pero la verdad que el Puma siempre cumplió y no se tendría que haber ido. Fue un capricho del técnico, se terminó yendo, nunca volvió. Veremos qué pasa con el delantero, si es que tiene un retorno a Independiente o no. La cuestión es que hay un error dirigencial ahí grave en hacerle caso al técnico que pedía que se vaya, el goleador del campeonato, por una cifra por la que después Independiente no pudo traer, ¿cómo se llama? El delantero de Atlético Tucumán, que ahora se me fue el nombre. Toledo. No Toledo, el que se fue a Central también. Un delantero que Independiente quiso traer y no pudo, por más plata de la que había vendido al Puma Gigliotti. Bueno, ahora se me fue el nombre. Sí, se me fue el nombre, sí. Pedri. Que lo quería Holland. San Pedri, ahí está. Independiente, por la plata que regaló al goleador del campeonato, no pudo traer a San Pedri. Un error dirigencial grosero. Invierno del 2017, ya con Holland, el mercado de pases previo a la obtención de la Sudamericana que ya había arrancado, pero este es el mercado de pases. Jugadores que vinieron libre para completar plantel
Jonás Gutiérrez, un acierto. El Vasco Morevieta, que después podemos deliberar, a ver, teniendo en cuenta cómo terminó en conflicto con el técnico, pero la verdad es que a mí me parece que fue una incorporación interesante, que me gustaría que la gente haga este ejercicio, repasen la final contra Flamengo. El Vasco Morevieta la rompe. En el Maracaná fue una de las figuras. Bueno, el Vasco vino libre, terminó jugando 22 partidos y terminó yéndose por este conflicto con el entrenador que, bueno, le terminó diciendo que iba a ser el jardinero mejor pago del continente. Otro jugador que vino libre y que yo era uno de los que decía, viene a completar plantel y quizás juegue, viene, como mucho va a sumar, bueno, sumó 2 copas. Nicolás Domingos vino libre, 83 partidos, un gol a River. Vos fijate la cantidad de casos de jugadores que tienen un solo gol en el club y son a sus ex clubes. Eso se da siempre, están todo el tiempo buscando hacer un gol para pedir perdón. Silva, que se fue, o sea, el Silva bueno. Los jugadores, no Pancho, Gastón Silva, el Silva bueno. Bueno, que o un poquito mejor. Independiente, bueno, parecía que lo había un poquito mejor, que parecía que lo había traído libre. Esto, la verdad es que no es así. Independiente ahora, seguramente Román nos va a aclarar cuánto le debe al Torino por este pase que, bueno, fue medio turbio en ese momento. Otro jugador que vino libre, que cumplió con un solo gol en la Sudamericana, es el Burrito Martínez. No hay, acá estamos hablando de, repito, el mercado previo a un título en el que son todos jugadores que vinieron libres a sumar plantel y lo lograron. Un mercado de pase que termina saliendo bárbaro. Sí, el único caso de una erogación es el de Gigliotti, que gasta aproximadamente $1 millón y medio. No, pero el Puma ya había venido en el anterior. En el anterior. Claro, bueno, pero es el. Claro, sí. El mismo año calendario. Previo propiamente. Claro, en el mismo año calendario, exacto, a eso me refería. Y acá, ¿qué es lo que pasa después? Porque ya tenemos que pasar al verano del 18, y acá empieza todo el quilombo. Este quilombo, por el que estamos haciendo este programa especial, empieza acá. Y también algunos de los imponderables. Gaibor, $4.200.000. Ahora, ¿qué es lo que decimos? Madre mía, Gaibor. ¿Miento? O sea, es lo que decimos todos. En ese momento, ¿sí? En enero del 2018, ¿quién le decía, no, Ariel, este jugador no? Bueno, o sea, pero hay que diferenciar entre... Es un ecuatoriano que no juega en la selección de Ecuador, Ariel. $4 millones. ¿Quién se lo decía? Es lógico, lógica pura. ¿Quién se lo decía? Es que no había nadie para decírselo. No había nadie para decírselo. Y que se lo diga yo, no alcanzaba. Porque yo no soy nadie. Bueno, pero vos se lo hubieras dicho, esa es la pregunta. Yo no sé qué hubiera dicho. Sí, pero en su momento lo dijimos que era extraño. No solamente por no saber quién era Gaibor, que por ahí uno puede decir, bueno, por ahí yo no miro fútbol ecuatoriano y están trayendo a el Messi de Ecuador, pero asociada a la cantidad de plata que estábamos hablando era complicado. La realidad es que era complicado bancar. Era complicado de bancar. Se había vendido a Barco en $13 millones. Sí, pero igual, o sea, separando las cosas, y no por hablar con el diario del lunes, pero es raro la plata que se pagó por un futbolista ecuatoriano de la edad de Gaibor y en ese momento. Porque no tenía ningún sustento más que él. Bueno, pero confiemos en Haaland porque Haaland hizo jugar a los árboles. Sí, es que todos confiábamos en eso. Sí. O sea, como también, después no se terminó dando. Pero ¿ustedes se acuerdan de la gente pidiendo a Chumacero como si fuera Steiger? ¿Dónde está Chumacero? Está vendiendo barbijo, está Chumacero ahora. ¿Sí? O sea, de esa, mirá de la que nos salvamos ahí. Por ahí en ese mercado se gastó mucha plata en dos apuestas, que probablemente sí, la gran mayoría, sobre todo los que por ahí lo venían siguiendo, a Brian Romero en Argentinos y a Jonathan Menéndez en Talleres, fueron dos jugadores que costaron mucha plata y que por ahí podrían haber funcionado mejor de lo que funcionaron. El tema es que tampoco tuvieron demasiado rodaje. Bueno, a mí, yo ahí ponele no
yo Menéndez en el programa decía que me parecía una locura pagar $3 millones por ese delantero de Talleres. ¿Era una apuesta que podía haber salido bien? Sí, pero era una locura. El tema de Menéndez es que ya se tenía arreglado, en teoría, el pase de Bebelo Reynoso y venía con Menéndez. Cuando Boca le saca a Bebelo Reynoso a Independiente, quedó Menéndez y en el combo dijeron, bueno, dale, metele. Tenemos que traer a alguien. ¿Se acuerdan que faltaban 10 días para que cierre el mercado? Independiente no había traído a nadie. Sí, pero no estábamos en McDonald's. O sea, el combo. La cuestión es que a ver, ahí también vino el Chino Romero. Russo y Villar era, ¿no? Una gran incorporación para Independiente. $4 millones el Chino, que habrá rendido mejor, peor, se habrá lesionado, habrá estado mejor físicamente, peor. Pero la verdad que a mí siempre me pareció una gran incorporación y creo que es uno de los jugadores de mayor jerarquía. Y otro caso de un delantero que, al menos es lo que se hablaba en ese momento, pero que quería River. O sea, Independiente termina trayendo al 9 que quería Gallardo para River. Vos fíjate que se pagaron 4 por Chino Romero, un jugador de jerarquía, y 3 por Menéndez. Está bien que hay una edad diferente en la que hay una apuesta que vos podés llegar a pensar en que la va a romper y va a tener un poder de reventa más grande, pero bueno, no, esto no pasó. Perón, que vino libre. Supuestamente libre. Pero libre, con un asterisco de un contrato complicado. Sí, el asterisco así quedó después. Brites, que bueno, ya decíamos todo lo que pasó después con Damián Martínez, y Brian Romero, lo que decía Juan recién, una apuesta por la que Independiente pagó $2.300.000 por el 80% del delantero que la verdad es que nunca rindió. Pasamos a invierno del 2018, en donde no solo que... la frutilla del postre. No. Eso es en el verano siguiente. La ¿sí? frutilla del postre, sí. En invierno del 2018, bueno, igual acá no sé si es una frutilla, pero es una cereza. El uruguayo Benavides, $2,5 millones por el 60% de un jugador que ahora Independiente está tratando de regalar por ahí para ver si puede pagar deudas. El Tuco Hernández, $1,5 millones, una gran incorporación para mí. Después podemos decir, bueno, cómo rindió. En su mejor momento se terminó lesionando, pero para mí siempre fue una gran incorporación, más allá de lo que pase. Ceruti, que para mí también fue una gran incorporación, aunque salió muy mal, y todos lo sabemos, $500.000 por un préstamo que tenía una opción de compra muy, muy elevada, pero a mí era un jugador que me interesaba mucho, y recordemos que Independiente en ese momento tenía que afrontar series instancias definitivas de Copa Libertadores. Independiente tenía que necesitaba jerarquía, necesitaba refuerzos. Milton Álvarez vino para sumar en el arco de Independiente $150.000, un arquero que la verdad es que lo hemos visto muy poco, atajó con Tigre y si lo veo por la calle, no le conozco la cara. Tan buen arquero es. Sí. Es uno de jugadores que en el FIFA te aparecen random, viste que no se parece a Milton Álvarez. Con la foto de perfil de Facebook cuando no le pusiste ellos foto. Saben cómo. Exactamente. La gracia que no está en gris, ¿viste? Sí. Y después vinieron Burdizo y Pancho Silva libres. Un Burdizo que, bueno, se terminó yendo después, pero que podemos decir que cumplió, y un Pancho Silva que fue un fiasco total, sobre todo porque encima te había sacado encima al Torito Rodríguez, digo sacado encima porque el técnico lo quería vender para que venga este chileno que lamentablemente fue un desastre. Tenía jerarquía. Silva vino libre y se tenía que haber ido preso. Vino libre y se fue con $800.000 que la FIFA le falló a favor de él encima. Sí, y él falló y mucho adentro de la cancha. Y ahora sí, vamos a la frutilla, al tereré de este quilombo. Es una torta directamente, no una sola frutilla. $6,5 millones por Cecilio Domínguez, un jugador que tendría que haber sido figura en el fútbol argentino y lamentablemente fue un fiasco. Ya podemos decir, o sea, más allá de que ojalá cuando retorne al fútbol haga 3 goles por partido. La verdad que uno duda mucho que pase eso. Cuando y acá Yoyo Maldonado es otro de los jugadores. Perdón.
Termina de hablar, Javi. Sí, vas a decir que cuando dijo lo de las vacaciones hablaba de Cecilio. Exactamente. Sí, sí. Pero no llega a 2 años, ¿lo mató? No. No, es que parece que Parecen vino hace 2 10 años, años. Claro, Se tomó tantas vacaciones que parece que vino hace mucho más. Pero la realidad es que llegó a principios del 2019 a pedido de Holland, la incorporación más cara en la historia de Independiente, que lamentablemente hasta el momento fue un fiasco. Un jugador que ahí sí podemos decir 6 millones, pero en ese momento parecía que Independiente se estaba incorporando a lo grande. Otro jugador, que también me parece que es debatible, que ya lo nombró Juan, Pepe 8, Pablo Pérez, que viene libre porque se lo quiere sacar de encima a Boca por la final en Madrid. Sí, viene a préstamo con esa cláusula medio rara de compra obligatoria. Sí. Y ahí qué decimos. Yo lo hubiera traído. No. Sí, a mí claro, no me parece que haya estado mal. A mí no me parece que haya estado mal. Sale mal. Claramente salió mal. Pero a mí no me parece que haya estado mal. Pero pará, si nos abocamos a lo deportivo, hay una respuesta. Si nos abocamos a la cuestión económica, de gestión y todo eso, ya por ahí hay otra. Lo que pasa es que no estamos metidos en esa. Nosotros estamos en el lugar de hinchas. Entonces siempre vamos a opinar de lo deportivo, de si un jugador nos gusta más, menos, si tenía que venir, si no tenía que venir. Ahora, si por ahí yo estoy metido en los números y veo que se me está prendiendo fuego todo, y por ahí no traigo a nadie por $1 millón. ¿Sabés lo que pasa, Juan? Es que vos, ¿cómo sabés cuáles van a ser los números de acuerdo a lo que haga el equipo que vos estás reforzando? No, pero por eso te digo, en ese momento, lo que era en ese momento, se supone que en ese momento ya tenías un quilombo. Entonces, lo que pensás hacer ahora, que supuestamente ahora vas a parar la pelota y no vas a firmar más contratos en dólares y bla, 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 por ahí lo tendrías que haber hecho antes, aunque te costara decir, no, mirá, che, todo bien, sí, yo también lo traería a Pablo Pérez, pero no lo puedo pagar. Perdón, pero no lo puedo pagar. Bueno, yo creo que eso era lo que había que hacer con Cecilio, no con Pablo Pérez. A mí me parece que Pablo Pérez... Y si te vas más atrás, por ahí también. Yo creo que el caso de Pablo Pérez era algo altamente aprovechable por Independiente. Creo que a cualquier equipo del fútbol argentino se le presentaba esa oportunidad y la agarraba. Independiente primerió en ese caso. Creo que debe ser uno de los pocos aciertos de gestión en cuanto a precio-relación, precio-calidad de esta parte de la dirigencia. Estamos hablando de que Independiente incorporó al capitán de Boca. Exactamente, muchachos. O sea, el capitán de Boca de hace 5 años, o sea, un tipo que había salido campeón. Ya nos metemos en lo deportivo, por eso. Es complicado porque ya estamos en lo deportivo. Deportivamente es muy difícil discutir a Pablo Pérez y a lo que podría llegar a generar en Independiente Pablo Pérez. Ahora, eso también viene atado a un montón de cosas que por ahí nosotros como hinchas dejamos de lado porque no nos interesan. Y los dirigentes no tendrían que dejar de lado. Por ejemplo, cómo cae lo que viene a ganar Pablo Pérez también en Independiente. No es solamente cuánto costó traer a Pablo Pérez. ¿Cuánto costaba tener a Pablo Pérez en Independiente todos los meses que estuvo? A mí, yo, sinceramente, viendo con el resultado del lunes, ahora incluso sabiendo que salió muy mal la compra, yo no veo ningún error ahí en haber incorporado a Pablo Pérez. Sí en Cecilio, pero en Pablo Pérez ninguno. Sí, tal mirá, cual. Yo quiero dar un ejemplo. Hay un ejemplo muy claro como para hablar de estos imponderables que son los que las cosas que pasan después de que vos firmás un contrato y que te hacen volver al pasado y decir, no, ese contrato está mal firmado. Hay un ejemplo para mí clarísimo que siempre lo traigo a colación, que es el de Pratto en River. Lucas Pratto llega a River por $14 millones, de los que River pagó la mitad. Y tiene un quilombo económico importantísimo con Lucas Pratto River. Ahora, ¿y cómo salió esa compra? O sea, ¿alguien puede decir que esa compra salió mal después de los 2 goles que le hizo en la final más importante de la historia de River? Está bien, Javi, pero otra vez volvemos a hablar de lo deportivo. Fíjate que no, para mí no. Pero estás comprando un jugador. No, está bien, pero no podemos mezclar eso porque si Pratto rinde, entonces la compra estuvo ok, y si Pratto no rinde, entonces la compra fue un desastre, ¿no? Es muy difícil para un lado y para el otro
es muy difícil el análisis. Por eso yo No, digo que es el que- es dirigente que el tiene que estar en análisis- otro lugar. El dirigente tiene El que estar en análisis el que lugar de tenemos que decir, hacer es decir, Prato está mal comprado, estuvo mal comprado. Ahora, ¿con qué cara vamos a decir eso cuando le dio la alegría más importante de su vida a bueno, los hinchas de River? en realidad hay que ver cómo eran, no sé, no tengo ni idea cómo eran los números de River en ese momento, cómo son ahora, cuál es la proyección que se hizo, no tengo ni idea, la verdad que no, De no hecho, tengo Prato idea. se está por ir de River, y no es que se está por ir porque está en un mal momento futbolístico, que eso también es verdad y hace un par de meses que no hace goles. Se está por ir porque River tiene un quilombo importantísimo porque no lo termina de pagar. O sea, es un problema de estos que tiene Independiente. Sí. Lo que pasa es que a River le salió, deportivamente le salió de maravilla ese pase. Por eso digo que, más allá de Cecilio salió mal, sí salió mal. Y si Cecilio te hacía 2 goles por partido y te clasificaba una Copa Libertadores que te daba $2 millones, que ahí como tomás. Hay cosas que son imponderables y hay otras que son errores groseros. Eso es lo que a mí me gusta dividir y lo que a mí me gusta debatir. ¿Quieren que pasemos al invierno del 2019? O sea, uno de los últimos mercados de pases, o el último mercado de pases en donde Independiente incorporó. Porque en el último, o sea, volvió Leandro y volvió otro jugador que ahora se me fue. Y Brian Romero, de Paranaense. Volvieron ellos dos, pero Independiente no incorporó. O sea que el último mercado en el que Independiente hace incorporaciones es con BKCS, en el que vino otra frutilla del postre. Estoy hablando obviamente de Alexander Barbosa, que era, para los hinchas era Beckenbauer, y los dirigentes eran unos delincuentes porque no lo querían traer, y eran unos inútiles porque no había ningún refuerzo, y cuando vino y jugó como jugaría yo, los hinchas también estaban a las puteadas porque se había incorporado al jugador que todos pedían. Eso por un lado, pero no estoy tratando de entender o de defender a los dirigentes. Yo no hubiera, vuelvo a decir lo mismo, están los audios, en el programa de radio decíamos que Barbosa nos parecía, yo decía, una incorporación importante. De hecho, Lobby decía que no, que a él no le gustaba Barbosa, y por lo que hizo el futbolista, me parece que estaba en lo cierto, pero que era un jugador interesante para traer, pero no por esa cifra. O sea, $4 millones por Barbosa era una locura, es una locura, y va a ser una locura más allá de lo que Barbosa haga adentro del campo de juego. ¿Se entiende la diferencia entre imponderables y errores? Sí, lo que pasa es que ahí entramos otra vez en el gusto futbolístico. Hay alguno que le gustará más o menos Barbosa, hay algunos que lo tendrán a Barbosa como el jugador que no quiso River, hay otros que lo tendrán como el que la rompió en Defensa y Justicia y fue subcampeón. Hay otros que te dirán se lo juzgó demasiado rápido en Independiente y puede rendir mucho más de lo que rindió. Ojalá, porque eso puede pasar. Por eso digo, el análisis deportivo permite gustos, más o menos paciencia, y está permitido. Después lo otro es que, indudablemente, si yo me corro, me guste o no me guste Barbosa, pero me corro de ese lugar y trato de analizar cuál era el contexto económico en el cual Independiente incorporaba a un jugador, se llame como se llame, en $4 millones, y ya es complicado, porque fíjate que estamos hablando de que cuando dijimos que era la frutilla, el siguiente mercado, en plata, casi que lo triplica a ese mercado que dijimos que era la frutilla. Entonces, es como que en ningún momento dijimos, oh, pará, basta. Siempre fuimos por más. Entonces quiere decir que ya de por sí era un error de gestión. Lo que pasa es que, claro, en el medio de la desesperación futbolística empiezan a aparecer los manotazos ahogados, que es, bueno, hay que cambiar el entrenador, viene otro técnico, a ese técnico hay que traerle jugadores, si no traemos jugadores, y entramos en esa locura. Locura de las cuales los dirigentes tienen que estar al margen. Como no hay dirigentes, o los pocos que hay, no están al margen de esa locura, sino que son parte de la locura, muchas veces la fomentan, y encima tienen muy poca capacidad, porque no saben, está claro que no saben, es un combo explosivo, y pasan estas cosas. Insisto, recuerdo que en su momento, cuando llegó Mesa,
Por ahí al principio no le teníamos demasiada paciencia, decimos, oh, no, y sin embargo después Mesa la terminó rompiendo, y puede ser el mismo caso de otros jugadores que necesitan un periodo de adaptación, claro, un periodo de adaptación distinto. Ahora, eso es análisis deportivo, de gusto, de hincha. Que yo, de la misma manera que estoy siendo como hincha esto, si tengo la suerte de ser dirigente independiente, tendría que ubicarme en otro lugar. No puedo dirigir a un club de fútbol como si estuviera arriba de un paravalancha. Está claro. Sí. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, que hay cosas que te modifican y que te obligan a pensar dos veces determinadas cuestiones, también es una realidad. Pero acá, en este mercado de pases, ya es todo un quilombo. Porque Independiente gasta 6 millones de dólares en Barbosa y Chávez. O sea, a todo esto agregarle 2 millones de dólares por Palacio, que tampoco rindió, que ahora está en Newell regalado, y 2 millones y medio por Roa, que ahí me van a... Mirá, de hecho hay 6 millones de dólares más, que lo más triste de todo es que Independiente decir gastó 4 millones de dólares en Barbosa es una mentira, porque Independiente no lo pagó. Claro. ¿Sí? Eso es lo más triste de todo. Porque si lo hubieras pagado, de última decís, bueno, qué sé yo, tenés la posibilidad de vender o no le estás debiendo a nadie. Al menos es un patrimonio del club que ojalá que si le va bien. Pero no, lo más triste de todo es que Independiente no pagó esto. Pero hay 2 jugadores por los que se gastó la misma cantidad de dinero que a mí no me parecen malos refuerzos. Y uno es Andrés Roa, 2 millones y medio de dólares, que viene de Colombia, un jugador que había jugado muy bien en Huracán y que a mí me parece un jugador de interesantes condiciones, una apuesta para hacer. Y el otro es el Perrito Romero, que ustedes me van a decir, a mí es un jugador que me gusta mucho y que me parece que puede llegar a ser el 5 de Independiente por mucho tiempo. ¿No demostró en la cancha eso? No, está claro. ¿Se pagó mucho dinero? Sí, pero bueno. Entonces está mal, por eso digo, está mal. Yo lo hubiera traído. O sea, me quiero acercar todo eso. Yo lo hubiera traído. Claro, pero vos sos hincha. No. Vos sos hincha. Yo no sé, pero yo, capaz como buen dirigente no lo hubieras traído. Como buen dirigente no lo hubieras traído. Vos lo hubieras traído como hincha. Y está perfecto. Te gusta, sí, lo viste jugar en diferentes equipos, te pareció que había que traerlo, bien, como hincha. Ahora, si vos fueras dirigente y tuvieras acceso a determinadas información y determinadas cuestiones, por ahí me decís, sí, la verdad me encanta, pero no lo puedo traer. En eso y eso te distinguiría como dirigente. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos charlando en esta suerte de café y cualquiera de los que pagan sus 900 pesos por mes y van y votan y todo, cualquier hincha genuino tiene acceso a lo que tiene acceso la dirigencia de Independiente y no gasta 15 millones de dólares sabiendo que no pagaste jugadores hace un año, muchachos. Independiente gastó 15 millones de dólares en este mercado de pases y no había pagado a Cecilio Domínguez, no había pagado a Silvio Romero. Es al día de hoy que estas deudas fueron reclamadas a FIFA y las tiene Independiente y tiene que pagar. Por eso intentaba separar lo que es lo deportivo y nuestro gusto, qué jugador me gusta más, menos, de los despilfarros económicos que ya son responsabilidad de la dirigencia y que no se puede justificar ni siquiera cuando un jugador haga 500 goles, porque si no para mí estamos haciendo el análisis equivocado, porque quiere decir, si Cecilio Domínguez hace 500 goles, entonces está perfecto lo que hicieron. No, es tan injusto como no decir que estuvo mal porque hizo 500 goles. En definitiva, está mal. Después viene lo deportivo, que te puede salir bien como salió bien lo de Prato. Lo mismo. Claro. Capaz que si tenés acceso a los números de River, decís, no, lo de Prato es una locura, pero una locura que tuviste la suerte de que no te trajera más problemas económicos y te diera algún rédito deportivo. Ahora, objetivamente, una locura. Sin duda. Yo cuando te digo que tenés razón es porque lo que decía del Perrito Romero era para hacerme cargo de lo deportivo. Seguramente, teniendo la información económica de la situación del club, ahí sí que no lo hubiera traído. Pero que aparte en eso estamos totalmente de acuerdo. Un cúmulo, lo mismo que había pasado con el Torito, o sea, sacarte de encima a un jugador
para traer a otro que te sale más caro por mes incluso. Estás hablando de Domingo ahí, obviamente. No, de Torito. Cuando se va a Torito porque supuestamente era caro y viene Pancho Silva. Pero digo que en este caso claro, tenés un jugador como Domingo que la gente quiere, que te rinde todo y estás gastando $4 millones en otro cuando no tenés encima plata. Es comprarte un problema donde no lo tenés, que fueron especialistas en el último tiempo, porque es lo mismo que pasó con Gigliotti. Independiente tenía a un goleador, mal o bien, que te puede gustar más o menos, pero que se había adaptado, que incluso hasta en sus declaraciones él demuestra todo lo cómodo que estaba en el club. Y lo terminaste despilfarrando y comprándote un problema porque después no tuviste un 9 así. Ni siquiera el Chino Romero pudo ocupar ese lugar que tenía Gigliotti ni esa llegada a la gente. Sí, igual esto fue un caso extradeportivo, lo de Gigliotti fue una pelea con Holland. En tal caso, lo que tenés que achacar ahí es que el técnico tenga la potestad de decidir quién se va y quién se queda del club, y vos como dirigente no hagas fuerza para decir no, yo no voy a dejar ir a Gigliotti por 2 mangos porque es mi 9 titular. Como mínimo. Para cerrar, muchachos, me gustaría hacer un contraste entre las ventas de Independiente, porque decíamos que esa frase de Holland, que puede sonar a mito, de Independiente vendió $50 millones, que lo decía con muchísimo orgullo, y de manera acertada, porque la verdad que Independiente había vendido vendió por esa cifra, en cierta parte gracias a él. Claro, lo que pasa que también en cierta parte gastó muchísima plata de la que está debiendo, que ahora quiero que Román nos diga cuánto es aproximadamente lo que debe Independiente, y eso también en parte es por él, porque muchas de esas deudas son por jugadores que él trajo. Hay un error dirigencial, obviamente, en haberle dado las llaves, como se dice habitualmente. ¿A quién no le hubiera dado las llaves en enero del 2018 a Holland? La verdad es que no lo sé. Sinceramente no lo sé. Independiente entre Barco y Mesa, casi $30 millones entre los dos, porque Barco se vendió por menos, pero más dinero después. Y después tenés ventas como la de Cuesta, la de Mancuello, la de Rigoni y la de Tagliafico, que te dejaron otros 15. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos 45. Y después con las ventas de Pisano más los préstamos y algunas ventas que no son tan importantes como para mencionar acá, se completan los $50 millones por los que vendió Independiente. ¿Qué pasó con todo eso? Es la pregunta de los millones, no del millón. Pero aparte hace 2 años, no es que estamos hablando hace 5, 10 años, claro, hace 2 años. En la década, parece que estuviéramos hablando de las ventas de Ustari y de Forlán. No, son ventas por las que Independiente, incluso hay alguna moneda que tiene que todavía cobrar. La verdad, lamentable la situación. Y más cuando escuchemos la cifra que tiene Román. Bueno, esta era la parte linda, ¿no? La de los ingresos, y ahora viene la parte de las deudas. Se van a sorprender, como yo cuando estuve armando este informe, los nombres que hay. Porque, por ejemplo, en las últimas horas salió un reclamo de River por parte de Alexander Barbosa, donde reclaman $750.000 que no fueron abonados. Fernando Gaibor, reclamo de Emelec que fue a FIFA. Este es un número menor, pero como fue a FIFA tenés que abonarlo sí o sí. Son $95.000 que reclama el Emelec en el préstamo en el que está el ecuatoriano Fernando Gaibor en Arabia. Andrés Roa, $900.000 es lo que reclama el Deportivo Cali. Hace poco salió a hablar también el presidente de Deportivo Cali diciendo que las negociaciones con Independiente están rotas, así que no sabemos qué es lo que va a pasar. Porque de hecho a Roa no lo pagaron. Sí. Exactamente, a Roa no, la parte que había que pagar, digamos, porque era $1.800.000 en concepto de $900.000 ahora, $900.000 después y otros $700.000 mágicos, vamos a llamarlo de esta manera, que nadie sabe qué pasó ni dónde están, para completar los 2,5 millones. Esa parte del $1.800.000 no se pagó y está Independiente en esta rueda. Francisco Silva, un reclamo ante FIFA exigiendo su salida y deudas con el jugador, $800.000. Ahí lo tenés que pagar porque si no te pasa esto de no poder incorporar por 3 mercados. Cecilio Domínguez y Silvio Romero, meto a los dos en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque los dos vienen del América.
Independiente pagó $6 millones a Cecilio Domínguez y 3,5 millones, habías dicho vos, Javi, al Chino Romero. 4 millones. Bueno, 10 millones entre los dos. Independiente tiene que pagar 2 millones por Cecilio Domínguez, ¿sí? Y por Silvio Romero, si no recuerdo mal, creo que es una cifra cercana a los $500,000. Perdón, por el $1.500.000. Entonces, Independiente tiene que pagar $3,5 millones a la América, que también fue a FIFA. El reclamo que hizo Defensor Sporting por Carlos Benavides está también hecho en FIFA, es $1.800.000. Pablo Pérez, $600.000 a Boca. Y acá es cuando decís, pero si Pablo Pérez era $1 millón, era un contrato fabuloso, sí, era fabuloso. Era $400.000 para sacarlo de Boca y después $600.000 en concepto de resarcimiento. Resarcimiento, una opción de compra obligatoria, vamos a llamarlo, que Independiente nunca pagó. Gastón Silva al Torino le reclamó en este trueque con Pumas, ¿te acordás que iba a ir a Pumas y que al final que no fue? Ya lo habían presentado, de hecho. Exactamente. El Torino termina reclamando al Independiente un monto cercano al $1.600.000. Fernando Amorebieta, $500.000, que a pesar de que llegó libre, se le deben al jugador. Y Emiliano Rigoni, $250.000, que se le debe en concepto de un porcentaje del pase a Belgrano. Después están todas las deudas con el plantel, las más importantes, los 8 que marcaba Pablo Moyano: Gastón Silva, Leandro Fernández, Silvio Romero, Martín Campaña, Cecilio Domínguez, Lucas Romero y Sánchez Miño. Son los contratos dolarizados, los contratos más altos del plantel. Esta deuda interna que se mantiene con el plantel es cercana a los 190 millones de pesos, que Independiente tiene que saldar ahora. Supuestamente les iba a saldar con un cheque a junio y finalmente esta promesa de pago quedó prácticamente rota. Y después están los cargos menores, pero que se acaba de caer mi gato de la estufa, insólito. Los cargos menores por los cuales Independiente tiene que pagar, pero que, digamos, vamos a decirlo en criollo, lo puede llegar a arreglar con algún resarcimiento, algo menor a lo apalabrado. Por ejemplo, la deuda que tiene con Aldo Civi por Cristian Chávez, porque Independiente no pagó a Cristian Chávez, esos $2 millones que decíamos no los pagó. Está el tema con Gonzalo Verón, que muy probablemente lo dejen ir libre y terminen resignando la deuda del jugador, o eso es lo que quiere llegar a la dirigencia. Y el tema con Pablo Pérez, que esto es algo que yo realmente no puedo entender. La deuda con Pablo Pérez es de $1.7 millones para darle salida libre al jugador, que se le paga en 18 meses, ¿sí? Es decir, $100.000 por mes es lo que arreglaron más o menos con Pablo Pérez, y esto se absorbe de lo que Independiente cobra por Superliga. O sea, los derechos de Superliga que tiene Independiente van directamente cuando llega a Tiki una parte a Pablo Pérez. Toda esta deuda, toda esta perorata que le contamos y demás cosas que no valía la pena detallar, porque y andás a ver también las que no sabemos, es cercana a los $17 millones. Pero cuando los reclamos se hacen en FIFA te mete un IVA, lógicamente, una parte de intereses que en todo reclamo hay. Y sí, es como la cartita esa, viste, que te dice, sí, prendiste bengala, entonces tenés una multa de $50.000. Exactamente. O sea, siempre te pagan menos de lo que te tienen que pagar. Te debo $100.000 por esta ronda de Sudamericana que pasaste, pero como prendiste 2 bengalas y un jugador escupió al piso, te voy a pagar $50.000. Por lo general, siempre Conmebol se dedica a eso. Bueno, por ir a FIFA, en este caso no es la Conmebol, es la FIFA, así que es básicamente el mismo organismo, pero un poquito más grande. Los intereses que son generados en FIFA son hoy, y esto quiero remarcarlo, hoy, $3 millones. ¿Qué pasa? Si alguno de estos clubes llega a ir a FIFA y la cosa se sigue agrandando, esos cargos siguen aumentando. O sea, hoy la deuda es cercana a los $20 millones, ¿sí? Más o menos por ahí anda. Pero si siguen llegando reclamos en FIFA, si Independiente no se compromete a pagar,
o demás cuestiones, estos cargos van a seguir aumentando. A todo esto, la verdad que después de escuchar esto tengo ganas de que el fútbol no vuelva nunca más. Y que siga esta cuarentena, que no sé qué habrá dicho el presidente, ahora nos enteraremos, pero la verdad que uno tiene ganas de que siga esto más, pero la verdad es que no, que esperamos que haya, así como nos metieron en este quilombo, que los dirigentes se hagan cargo de todos estos problemas y que se solucionen de una vez, así como acabamos de decir y más o menos fundamentar en el programa, creemos que se han hecho las cosas bien hasta diciembre del 2017, esperamos que se vuelvan a hacer bien, porque se han hecho de manera pésima desde ese momento hasta esta parte, y la realidad es que todavía hay 1 año y medio más de mandato que sostener. En relación a eso, también hay que decir que seguramente la solución sea una depuración y un arrancar de cero, pero creo que como hinchas y como socios tenemos que acordarnos de este momento en diciembre del 2021 y terminar de hacer la depuración que hay que hacer ahí también. Porque si no, sí, los únicos que se la van a llevar de arriba van a ser los dirigentes. Sí, y los que sufrimos, como siempre, somos los hinchas. La realidad es que también para eso hace falta una oposición que haga otra cosa que tirar críticas por Twitter, ¿no? La realidad es que en este momento Independiente tiene una oposición que, más allá de algunas cartas que no han recibido respuesta por parte del oficialismo, y que eso es algo que obviamente está mal, no ha hecho otra cosa que eso. Hemos tratado de, esto para contarle a la gente, de tener en este programa, que no es que por cuestiones técnicas no hubo notas en este programa, sino que no han querido hablar los jugadores, no han querido hablar los dirigentes y tampoco han querido hablar los opositores. Veremos qué pasa adelante. Lo único que tenemos como reflexión es que hay que hacer un análisis profundo de la situación y que Independiente, como decía Juan, tiene que arrancar de cero en este semestre, en el que podemos hacer el chascarrillo de decir que Pusineri se convirtió en el primer técnico de Independiente en ganar un torneo de manera invicta, ganando todos los partidos, porque se ha suspendido un torneo en el que Independiente jugó un partido y lo ganó. Veremos qué pasa en el semestre que viene, veremos qué pasa con el retorno del fútbol, veremos qué pasa con esta cuarentena que nos sorprende y nos deja mirando a nuestro alrededor y no entendiendo qué pasa desde hace ya casi 2 meses, como decía al comienzo de esta emisión especial, y esperemos que los disparadores que surjan en los próximos sean mucho más positivos. Ojalá que, haciendo un paralelismo entre lo que pasa con esta pandemia y lo que pasa en Independiente, ojalá que toda esta situación muy grave nos ayude a entender un montón de cosas, nos ayude a mejorar otras y que nos haga crecer como personas y a Independiente como institución. Yo creo que también, para cerrar de mi parte, toda esta pandemia, así como dejó desnuda un montón de cuestiones de la sociedad que por ahí directamente no tienen nada que ver con la pandemia, pero que estaban ahí y que solo quedaron desnudas. En relación a Independiente también hay un montón de cosas que estaban ahí y que esta pandemia lo único que hizo fue exponerlas, potenciarlas mucho más, pero que no hay que confundirse porque siempre estuvieron ahí, no son nuevas. Y en relación a lo que necesita Independiente, y que evidentemente esta dirigencia no se lo va a poder dar nunca, tiene que ver con gestión, tiene que ver con capacidad, tiene que ver con presencia. Es gente que, mal o bien, tiene la cabeza y el cuerpo en otro lado, y se nota cuando en Independiente pasan cosas en AFA y no hay nadie, cuando en Independiente pasan cosas en el club y no hay nadie, cuando los jugadores quieren ganar con un dirigente y no pueden y aparece cualquier otro reemplazándolo. Creo que falta creatividad, o sea, nos damos cuenta que falta creatividad para resolver cosas, que no sea simplemente poniendo cualquier plata para traer al técnico de moda o al jugador de moda
o resolviendo las cuestiones así. Y sobre todo falta modernizarse. O sea, tener gente que no... Va a sonar mal lo que digo, pero gente que no atrase. O sea, necesitamos gente que tenga visión de futuro. Creo que Independiente la tiene que tener, tanto en el ámbito económico, en el ámbito de gestión, en el ámbito gerencial, lo que sea, la tiene que tener. Y no es esta gente la que le va a poder aportar a Independiente lo que necesita Independiente. Lamentablemente, por cuestiones democráticas, hay que esperar hasta el 2021. Lo que sí espero es que todo esto lo tengamos bien presente en el 2021, porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Román. Yo suscribí a las palabras de Juan, y también a las tuyas, Javi, en gran parte. La verdad es que lo único que pido es que si vamos a tener dirigentes de Independiente, estén en Independiente. Nada más. Yo era de los que opinaba hasta hace poco tiempo que con un poco más de gestión, con un poco más de presencia, se podían arreglar las cosas. Hoy ya son irreparables. Yo creo que esta dirigencia por sí misma debería dar un paso al costado, y si no, bueno, ver la solución de convocar una asamblea, decir, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos hasta ahora? Porque hoy ya la cosa está en un mal momento, en un muy mal momento. Hoy, Javi, vos decías que intentábamos sacar a personas y nadie se quería comprometer a hablar con Independiente. Mismo asesores externos, intentamos hablar con abogados deportivos que nos decían, no me quiero meter ahí, como para darnos cuenta un poquito de la situación que realmente estamos viviendo los hinchas de Independiente y que nos preocupa. Pero bueno, lo único que espero es que toda esta porquería que se está generando alrededor de Independiente se solucione rápido, que sea lo mejor para el club y que podamos cuidar dentro del patrimonio que tenemos la mayor parte, porque ya, como les decía antes, para mí es un hecho que va a pasar. Si no es en junio, va a ser en diciembre, pero que Independiente no va a poder incorporar en 3 mercados de pases. Entonces, cuidemos lo que tenemos hoy y tratemos de ver cómo seguir. Bueno, muchachos, les mando un abrazo grande. Cuídense, quédense en sus casas, y a los hinchas también. Y esperemos que todo esto pase lo más rápido posible, que volvamos a ver a Independiente y que volvamos a ver al Independiente que todos queremos.